Estudiantes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Bien, muy buenas noches. Como siempre, un gusto saludarles. Vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura. Recordando lo que hemos hecho en la última clase, estamos viendo el escurrimiento, ¿no? Entonces, hemos visto que para determinar el caudal máximo estamos manejando dos métodos, ¿no es cierto? Un método que es el método racional, que es el método más fácil, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, hemos visto que el método racional está enfocado a cuencas, cuyo área, hemos dicho que tiene que ser menor a 50 hectáreas, ¿no es cierto? Bien, ahora estamos viendo el otro método, que es el método del hidrograma unitario, ¿no? Bien, el método del hidrograma unitario, entonces hemos dicho que vamos a seguir tres pasos, ¿no? El primer paso que hemos visto en la última clase era la determinación de la tormenta de diseño, ¿no es cierto? De la tormenta de diseño. Entonces, hemos utilizado el método de los bloques alternos. Entonces, habíamos visto que la construcción, ¿no?, de esta tormenta sintética lo hemos realizado a partir de lo que eran las curvas PDF, ¿no es cierto? Y habíamos alternado colocando al tercio, ¿no?, la precipitación mayor, y de esa forma habíamos obtenido la tormenta de diseño, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que corresponde al concepto de lo que es la precipitación efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, hoy nos vamos a enfocar a ver esto, ¿no? Luego tenemos la aplicación propiamente del hidrograma unitario, que lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿no? Bien, veamos entonces nuestro segundo paso, lo que corresponde a la precipitación efectiva, ¿ya? ¿Qué es la precipitación efectiva? Entonces representa lo siguiente. Tenemos la caída, ¿no es cierto?, de la precipitación, que va a corresponder al 100% del volumen de agua que estaría cayendo, ¿no?, sobre nuestra cuenca en estudio, ¿no?, este 100%. Pero ya sabemos, ¿no?, por lo que hemos visto en el método racional, no todo este porcentaje es lo que va a escurrir. Vamos a tener, pues, un conjunto de pérdidas, ¿no es cierto? Pérdidas, ¿no?, cuando caiga el agua sobre nuestra cuenca, ¿no? Y en realidad una cierta parte de este total, y lo que lo vamos a llamar la precipitación efectiva, ¿no? Entonces vamos a ver que la precipitación efectiva va a ser la precipitación, el total, el 100%, pero menos las pérdidas, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener pérdidas de todo tipo. Pérdidas por evaporación, vamos a tener pérdidas por infiltración, ¿no? Y todo ese conjunto va a estar aquí, las pérdidas, ¿no? Entonces, en realidad, de ese volumen total del 100%, un cierto porcentaje es lo que se va a convertir en nuestra precipitación efectiva. Un cierto porcentaje de este 100% va a representar el escurrimiento, que lo estamos llamando la precipitación efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, tomemos en cuenta esta ecuación que lo vemos ahí, ¿no? Que la precipitación efectiva es la precipitación menos las pérdidas, ¿no? Muy bien. Entonces, lo vamos a ver con detalle aquí. Entonces, hemos dicho que nuestra precipitación efectiva va a ser la precipitación menos estas pérdidas. Entonces, vamos a considerar tres pérdidas, ¿no? Uno que se llama las pérdidas iniciales. A ver, ¿a qué se refiere cuando mencionamos el tema de lo que son las pérdidas iniciales? Entonces, si recordamos la experiencia de alguna vez cuando hemos estado bajo una tormenta, bajo una lluvia, entonces vamos a tener la caída de la lluvia. Entonces seguramente que recordaremos que, considerando que el suelo estaba seco, ¿no es cierto?, entonces nosotros ahí bajo la lluvia
Entonces vamos a ver que cuando cae la lluvia, inicialmente se van a formar unas laminitas así pequeñas, ¿verdad? Primero va a haber el grado de humedecimiento de la superficie del suelo, ¿no es cierto? Es a veces un olorcito peculiar, ¿no? Que uno huele cuando se está produciendo el humedecimiento, ¿no? Y poco a poco esto se va humedeciendo cada vez más, ¿no? Y vamos a ver que se van a ir formando ciertos hilos de agua, ¿no es cierto? Que se van a juntar unas con las otras, ¿no? Entonces, pero sin embargo, vamos a tener justamente en la superficie del suelo unas ciertas depresiones que podríamos ir teniendo, ¿no? Entonces, que podría haber inicialmente la acumulación de agua, ¿no? En esos lugares. Y a medida que vaya cayendo esta agua, entonces vamos a tener ciertas retenciones de agua, ¿no? Lo que es bien característico, ¿no? Que cuando alguna vez estamos en campo nos vamos a cobijar, ¿no? Debajo de un árbol, ¿no? Entonces pasa que estando nosotros debajo del árbol, entonces todavía no hay caída directa del agua, ¿no? Porque sucede que el agua se está reteniendo en las hojas, ¿no? De la planta donde estamos cobijados. Entonces va a haber una cierta cantidad de agua que se está perdiendo, ¿no? Como pérdida. Entonces también una cierta cantidad de agua también queda retenida en la cubierta, ¿no? De las casas, ¿no? Entonces todo ese conjunto, ¿no? De agua, ¿no? Que se estaría reteniendo, lo llamamos pérdidas iniciales, ¿no? Iniciales en el sentido de que ciertamente esta acumulación del agua se da al inicio, ¿no? Cuando se está dando la tormenta. Por eso el nombre de pérdidas iniciales, ¿no? Vamos a ver un momento cuando esto ya esté totalmente saturado, cuando ya pues ya no pueda almacenar más agua, entonces vamos a tener caída. Entonces cuando ya nos retiramos del árbol, ¿no? Decimos ya, bueno, que vemos que también aquí ya estarían cayendo gotas de agua, ¿no? Esto tiene un cierto límite, un cierto volumen, ¿no? De acumulamiento, ¿no? Tanto en las cubiertas como en esto, ¿no? Pero sin embargo, hasta ese límite representa una cierta cantidad de agua que se pierde y a la que le estaríamos llamando las pérdidas iniciales, ¿no? Tenemos eso, ¿no? Las pérdidas iniciales. Tenemos luego otra pérdida que es la evapotranspiración, ¿no? O sea, sabemos que esto representa dos medios de pérdidas, la evaporación y la transpiración, ¿verdad? Cuando estas gotas de agua van cayendo, ¿no? Sobre la superficie terrestre, entonces justamente se da una evaporación, ¿no es cierto?, de lo que va a representar la superficie terrestre directamente donde habría caído estas gotas de agua, ¿no? Pero a su vez también tenemos la transpiración, ¿no? Que se estaría dando por las plantas, ¿no es cierto?, la transpiración. También a medida que estas gotas van cayendo, también de esas gotas mismas se va produciendo lo que va a ser la evaporación, ¿no? Entonces, para poder facilitar el cálculo, se ha juntado, ¿no? En una palabra directamente estos procesos, tanto la evaporación como la transpiración, y lo llamamos la evapotranspiración. Entonces, también es otra pérdida de la cantidad de agua, ¿no? De ese 100% que hemos mencionado, que estaría cayendo, pues hay un porcentaje que también se estaría perdiendo como evapotranspiración. ¿Está bien? Y finalmente vamos a tener otra pérdida que representa pues la transpiración, ¿no? Perdón, una última pérdida que es la infiltración. ¿Qué significa eso de la infiltración? Entonces tenemos ahí la superficie terrestre, ¿no? Entonces una vez que ya pasamos esta etapa de las pérdidas iniciales, entonces ya bastante ya húmedo aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener el ingreso de agua sobre el estrato del suelo, ¿no? Que generalmente va de 2 a 3 metros, ¿no? Entonces si recordamos los conceptos de suelos 1, aquí tenemos, ¿no? Ciertos poros, ¿no es cierto?, donde se van almacenando, ¿no? Esta cantidad de agua que va ingresando, ¿no? En todos estos poros. Entonces, para nosotros, esa es una pérdida también, ¿no? Que es la infiltración.
Entonces aquí depende del tipo de suelo, sea un suelo arcilloso o sería un suelo arenoso. Entonces vamos a tener tanto en términos de la velocidad como en volumen de las pérdidas, ¿no?, que se vayan dando. Entonces, si esta cantidad de agua ingresa a estratos más profundos, entonces lleva el nombre de percolación, ¿no? Percolación. Entonces, en estratos de suelo es la infiltración, ¿no? La infiltración, y luego tenemos la percolación. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, también se presentan unas pérdidas que estaríamos teniendo. Entonces, si a este total del 100% le restamos todas estas tres pérdidas, lo que queda, vale decir, lo que va a escurrir, ¿no es cierto? Lo que va a escurrir es lo que lo estamos llamando la precipitación efectiva, ¿ya? Pero también podemos encontrar en la bibliografía también este nombre. Precipitación efectiva también puede llevar el nombre de precipitación neta. También podemos encontrar con ese nombre, ¿no? Bien, entonces lo vamos a ver a través de este esquema que tenemos aquí. La tormenta del que hemos obtenido en el primer paso, ¿no es cierto?, a través del método de los bloques alternos va a representar este total, ¿no es cierto? Pero ya ahora viendo con detalle, no toda esta cantidad de agua, porque si tomamos en cuenta ya todo lo que estoy achurando, eso va a representar el 100% que decíamos, ¿no? Lo que se estaría dando en la tormenta de diseño. Pero no todo este 100% estamos viendo que va a escurrir, ¿no es cierto? Es lo que va a ser nuestro caudal de escurrimiento. Vamos a tener unas pérdidas, ¿ya? Este caudal de escurrimiento está con relación a la prestación efectiva, ¿no? Entonces vamos a tener pérdidas, pero sin embargo, o sea, todas esas pérdidas entonces van a estar denotadas por esta línea, ¿ya? Lo que va a ser la infiltración, las pérdidas iniciales, lo que va a representar también a la evaporación, transpiración, todo eso, esto, ¿no?, que tenemos esta línea. Y vamos a tener otra parte aquí, que lo vamos a llamar la precipitación neta, ¿ya? O efectiva, ¿ya? Que ya hemos dicho que podemos usar estas dos palabras, ¿no? La precipitación efectiva, ¿ya? Entonces, cuando tengamos el hidrograma, ¿no es cierto?, en un cierto río, ¿no?, entonces vamos a asumir que tenemos este caudal inicial, ¿no?, Q sub 0. Entonces, que a medida que vaya pasando el tiempo, esto debido a lo que representa la evaporación y muchas pérdidas que se van dando en el tiempo, está bajando, ¿no? Y cuando se da justamente la lluvia, ¿no?, cuando se da esta tormenta, recordemos, esta es nuestra tormenta de diseño, ¿no?, que va cayendo justamente a nuestra cuenca, entonces vamos a tener un incremento pues del caudal, ¿no es cierto? Un incremento del caudal, como lo estamos observando aquí, ¿no? Donde va a llegar este pico que lo conocemos como el caudal máximo, ¿no es cierto? Entonces, este aporte que estamos viendo achurado en color rojo va a representar esto, ¿ya? Eso, ¿ya? El caudal de escurrimiento. ¿Por qué? Porque precisamente, si vamos a dibujar más o menos un esquema de nuestro río, ¿no es cierto?, suponiendo que inicialmente tenía esta altura nuestro río, entonces vamos a tener un aporte, ¿no?, un aporte ingreso directo de agua, que es nuestro caudal de escurrimiento, que hemos dicho que en volúmenes representa la prestación efectiva, ¿no?, que estaría llegando. Entonces esto vamos a tener un incremento de la altura que, bueno, en términos de caudal se está produciendo este incremento que lo observamos, ¿no? Pero a su vez vamos a tener aportes laterales, ¿no es cierto?, que es nuestro caudal, ¿no?, de agua subterránea, ¿no?, que aquí lo llamamos como escorrentía básica, ¿no? Entonces el aporte, el incremento que tengamos de agua en nuestro río es el aporte del caudal de escurrimiento y la escorrentía básica, ¿no?
Pero aquí, por favor, hay que tomar en cuenta que esto es el aporte de lo que estamos llamando del volumen de agua en términos de prestación efectiva. ¿Ya? Es correntía directa. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, pasamos. Para poder determinar, ¿no es cierto? A ver, vamos a de repente darnos este ejemplo, en que les haría una pregunta. Si se diese, por ejemplo, una lluvia, por decir, vamos a suponer una precipitación de 20 milímetros en la ciudad de Cochabamba, ¿ya? La pregunta es, ¿cuánto sería la precipitación efectiva? ¿Cuánto de estos 20 milímetros se convierte en precipitación efectiva? ¿Será 3 milímetros? ¿Será 5? ¿Será 10? ¿Qué me pueden decir al respecto? Pues yo sé que cada uno de nosotros podemos mencionar un cierto valor, ¿no es cierto? Y seguramente que para mencionar ese valor estaremos considerando, a ver, Cochabamba, cómo es el tema de la superficie, ¿no? Seguramente vamos a tomar en cuenta ese aspecto, el tipo de suelo, la vegetación y tantas cosas, ¿verdad? Y podemos ir señalando de forma aproximada seguramente ciertos valores, ¿no? Y es más, hasta en algún momento podemos estar adivinando, ¿no es cierto? Pero bueno, sabemos que no podemos adivinar, ¿no? Siendo que estos valores vamos a usar en el diseño de obras civiles importantes, ¿no? Que inclusive van a tener relación o pueden afectar a pérdidas de vidas humanas, no podemos adivinar. Entonces tenemos que usar un criterio técnico, algo que esté basado en experiencias, ¿no?, de investigación. Y afortunadamente, y eso es lo que hay que dar gracias a los investigadores, ¿no? Entonces, hay uno de los métodos ya más conocidos, más sencillos, más fáciles, que es el método del número de curva, ¿ya? El método del número de curva de esta institución, ¿no? Que ya lo conocemos, del Servicio de Conservación de Suelos, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, esta institución se ha encargado de investigar, ya, hasta miles de cuencas, ¿no? Fruto de esa investigación, ellos han encontrado, ¿no?, estas ecuaciones que les voy a mostrar, que realmente cuando lo conocemos, pues son tan sencillas, ¿verdad? Pero sin embargo, si vamos por detrás en términos históricos, todo el sacrificio y el esfuerzo que ha tenido que resultar, alguien de este grupo, ¿no?, de esta institución, han tenido que ir a hacer trabajos de campo, han tenido que medir, han tenido que subir montañas, sudar la gota gorda. Y gracias a Dios nosotros somos los afortunados, los usuarios, y por ello siempre agradecer, ¿no?, a estas instituciones. Entonces tenemos estas ecuaciones. Realmente es una bendición, les digo, contar con estas ecuaciones que nos permiten a nosotros diseñar. ¿Está bien? Bien. Entonces, ellos, más o menos estamos hablando de mediados del siglo pasado, del año 1950, y imagínense tantos años, y aún hoy en día se está utilizando estas ecuaciones, ¿no? Y hemos hecho tantos diseños, ¿no? Si observan los diferentes diseños en puentes donde ustedes puedan observar las diferentes presas, los diferentes obras de sistema de riego y todo aquello basadas en este concepto tan importante, ¿no? Entonces, por lo que hay buenos resultados, por lo que tenemos obras que están funcionando correctamente, pues seguimos utilizando estas obras, ¿no? De otra manera, ahora como estamos en un mundo globalizado y como la información es tan rápida e inmediata, pues si habría algún percance, ¿no?, con estas ecuaciones, pues
Alguien escribiría y diría, yo diseñé, usé estas ecuaciones, me, me ha ido una catástrofe, han fallado estas obras, ha habido pérdidas humanas. Bien, aconsejamos al mundo entero no usar, ¿no? Pero bueno, no hay esos reportes y tenemos la confianza absoluta de usar estas ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué son estas ecuaciones? Pues observen, aquí la precipitación efectiva, que es la que nos interesa, que es lo que les estaba preguntando. Si se da una lluvia de 20 minutos, ¿cuánto sería la precipitación efectiva? Tenemos la fortuna de tener esta ecuación, ¿no? Fruto de la investigación que les comentaba. Y miren, cuán fácil podemos calcular, ¿no? Y observamos que la precipitación efectiva depende de este parámetro, depende de ese, ¿no es cierto? Bueno, ese depende de Cn. En realidad, la precipitación efectiva depende de qué? Depende solamente de esta variable Cn, ¿no? Y este Cn que estamos viendo ahí se llama el número de curva. Por eso el nombre método del número de curva, ¿ya? Pero bueno, Cn viene del inglés curve number, ¿no? ¿No? Número de curva, ¿ya? Muy bien, entonces la prestación efectiva en términos de milímetros, P es la prestación en consideración, la que hemos dicho, que estaría ingresando a nuestra cuenca, ¿no? Una cierta prestación P, que representa el 100%, ¿no? De la lluvia que estaría cayendo. Entonces ahí lo tenemos P, en términos de milímetros, ¿no? Y ese que es una variable intermedia, ¿no? Que representa la abstracción máxima, ¿no? La pérdida máxima, ¿no? Que varía espacialmente debido a los cambios en el suelo, uso de suelo y pendiente. ¿Está bien? Pero aquí la clave y lo que realmente vamos a enfatizar fuerte es el Cn, ¿ya? El número de curva. Bien, estudiemos entonces el número de curva, que la presentación efectiva depende de esto, ¿verdad? ¿Qué es el número de curva? Pues precisamente lo siguiente, ¿ya? Si lo observamos en términos de esta gráfica que tenemos, tenemos aquí el CN, aquí en este gráfico de 40 al 100, ¿no es cierto? Entonces, ciertas lluvias, ¿no? Que podemos, por ejemplo, considerar eh, esta lluvia, aquí lo estamos viendo en términos de pulgadas. Entonces, el CN depende de las características de nuestro suelo, ¿ya? Si tendríamos un CN, digamos aquí lo estamos tomando como 60, cruzamos con esta curva y nos estaría saliendo algo aproximado a 5 más o menos pulgadas, ¿no es cierto? Vale decir, de los 10 milímetros, ¿no? De lluvia que se estaría dando, entonces tenemos este escurrimiento directo de 5 milímetros, ¿no? Pero ¿qué tal si incrementamos? De repente tomaría, a ver si aquí habíamos tomado 60, ¿qué tal si tomásemos el valor de 80? Entonces, si tomo el valor de 80, esto cruzo, ¿dónde está? 80, por aquí, ¿no? Cruzo, entonces hago también aquí la proyección correspondiente y ya algo de 7,5, ¿no es cierto? O sea, si observamos a mayor valor del CN, ¿no? O sea, del valor de 10 milímetros, entonces escurrimiento se está convirtiendo en 7,5. Si el CN estaría disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí vamos a tomar uno de 40 también. Miren cuánto nos está dando, algo de 2 milímetros, ¿no? Lo que va a ser escurrimiento, ¿no? Seguramente que mientras estoy mencionando esto del CN, seguramente se les está haciendo familiar con un concepto que ya hemos visto, que es el C. ¿Se acuerdan? ¿Qué se llamaba ese C en el método racional? ¿Alguien se acuerda? A ver si nos acordamos, pueden escribir en el chat qué se llamaba ese C. Hemos visto en el método racional.
A ver, pueden escribir en el chat. Se llama el coeficiente de escurrimiento, ¿no? No hay que olvidarse, este concepto es muy importante. El coeficiente de escurrimiento, ¿no? Habíamos visto que va de 0 hasta 1, ¿no? Sus valores. Y si recordamos, habíamos visto que, les había dicho que no olvidemos de esta palabra, escurrimiento, ¿no es cierto? Entonces, si la superficie fuera de vidrio, ¿no? Si la superficie, habíamos dicho, no nos olvidemos de eso, ¿no? Si fuera vidrio, entonces si estaría lloviendo el 100%, ¿no? Pues el escurrimiento, el escurrimiento, pues sería ese 100%, ¿no? Vale decir C igual a 1, ¿verdad? Entonces, por eso el nombre de escurrimiento, el porcentaje que estaría escurriendo, ¿no? 1. Entonces va de 0 a 1. Si fuera esponja, significaría pues que todo se estaría infiltrando, ¿no? Por ende, el escurrimiento sería pues 0, no habría nada para escurrir, ¿no? Algo similar va con el CN, y les adelanto que el CN va de 0 a 100 sus valores, ¿no? Y observen aquí, nos dice lo mismo, si fuera un valor grande, observamos que el escurrimiento es mayor, y si es menor. Entonces uno diría, ajá, qué interesante, hay una correlación con esto. Entonces, si en C es 0,5, en el CN va a ser 50. Si C es 0,7, en CNCT, como que induciría, ¿no?, a pensar así. Sí, es el mismo concepto que también trata con el escurrimiento, pero no hay esa relación directa en valores, ¿ya? No hay, ¿ya? Pero eso sí, hay esas tendencias. Entonces, ya sabemos que representa un C, un coeficiente de escurrimiento grande, entonces también es un CN que corresponde a un valor grande, ¿ya? Entonces, habíamos visto que el coeficiente de escurrimiento lo obtenemos a través de unas tablas. El CN tiene su propio procedimiento que ahora lo vamos a ver, pero quiero por favor destacar que no es lo mismo, no podemos hacer esa relación directa, que si C es 0,85, aquí es 85, no hay eso, ¿ya? Por favor. Entonces, ¿cómo determinamos el CN? Y entonces, aquí vamos a encontrar una tabla, esta es la tabla original de los creadores de este método, ¿no?, del Servicio de Conservación del Suelo. Entonces, estos señores han considerado, ya, es muy importante considerar el estado de humedad del suelo, ¿ya? Entonces, para eso han considerado lo siguiente: condición de humedad antecedente 1, condición de humedad antecedente 2 y condición de humedad antecedente 3. Esto es el estado seco, esto es el estado húmedo y esto es el estado intermedio, ¿ya? En una condición media. Entonces, esta tabla, que si ingresamos a internet y ponemos la palabra tabla para CN, nos va a aparecer miles de esta tabla, ¿ya? Entonces, estas tablas están para la situación intermedia, ¿no? Condición de humedad antecedente 2, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende el CN? Depende de lo siguiente, dos factores. Uno, lo que es el uso del suelo, y el otro factor importante que depende del grupo hidrológico del suelo. Para determinar CN, entonces depende de esto, el uso del suelo y del grupo hidrológico del suelo. Entonces, tienen de forma referencial en cuanto al uso del suelo, lo que observamos aquí: tierras cultivadas, pastizales, praderas, pastos y todo lo que estamos viendo. Entonces, nosotros, si queremos determinar el CN, ¿no?, pero para la condición de humedad antecedente 2 de nuestra cuenca, nos preguntamos, ¿y cuánto será el CN para nuestra cuenca?
Entonces tenemos que aproximar el uso del suelo con uno de estos valores, ¿no?, ya definidos que se tienen en esta tabla. Tenemos que hacer una aproximación, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que más o menos el suelo en nuestra zona tiene este comportamiento pastizal, que sea de una condición buena. Entonces entramos y para esto tenemos, ¿no?, 4 valores. ¿Y de qué depende? Del grupo hidrológico del suelo. ¿Y qué es el grupo hidrológico del suelo? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, lo que decíamos, el CN depende entonces del uso del suelo y depende, bueno, de la humedad antecedente. Estamos poniendo un 2, pero ya les voy a esto también mostrar. Y estamos preguntándonos, ¿y qué representa el grupo hidrológico del suelo? Y para eso está clasificado en 4, ¿no es cierto? En 4. A, B, C y D, ¿no? Entonces, el A representa muy permeable, ¿ya? Y esto es el otro extremo, muy impermeable, ¿verdad? Si estamos hablando de muy impermeable, estamos hablando como de arcilla, ¿verdad? Cuando es muy permeable, estamos hablando de la arena, ¿verdad? O sea, es tan permeable que el agua ingresa con facilidad. En cambio, aquí en la arcilla, pues, no es tan fácil que ingrese, ¿no? Pero hay unas situaciones intermedias, el B, el permeable, y el C, impermeable. Ya aquí vienen con el muy y muy, ¿verdad? Es por eso que como es muy impermeable, a ver, el D es muy impermeable, entonces pues a lo que corresponde al D, lo vamos a ver con valores más grandes, ¿no es cierto? Si vemos aquí, aquí tiene 80 y va disminuyendo, ¿no es cierto? Y esto es para el permeable, el muy permeable. Esto es muy impermeable, ¿no? Va de 39 a 80. Y aquí, si esto era el muy permeable, este es el permeable, este es el impermeable y este es el muy impermeable, ¿no? Entonces tenemos esos 4 grupos, ¿no? Muy bien. Entonces a eso nos referimos como grupo hidrológico del suelo. Entonces, ¿cómo definimos? Y aquí vamos a ingresar. ¿Cómo definimos aquello? Entonces, el A, hemos dicho que está como relacionado como con arena, ¿verdad? Y es eso. Arenas, ahí está, con poco limo y arcilla, ¿no? Que hemos llamado los suelos muy permeables. Y aquí tenemos el otro extremo, el D, se trata de arcillas en grandes cantidades, ¿no? Entonces, si tenemos suelos poco profundos con soluciones de roca sana, entonces estamos en este caso de suelos muy permeables, ¿no? El B, ¿no? Lo que son los permeables, entonces arenas finas y limos. Y el C, ya, bueno, siempre aquí la palabra clave es el tema de arcilla, ¿no? Y aquí el limo. Entonces, de acuerdo, ¿no?, al estudio que hagamos del suelo, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos clasificar en cualquiera de estos 4, ¿no? Entonces en nuestra cuenca observamos la característica de nuestro suelo, entonces puede estar en 4 de estos, en alguno de estos tipos de suelo, ¿no? A, B, C y D. ¿De acuerdo? Eso es el grupo hidrológico del suelo. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, sabiendo el uso del suelo, sabiendo el grupo hidrológico del suelo, entonces determinamos un CN, ¿verdad? Entonces, depende si es arenoso o es arcilloso, o situaciones intermedias, entonces definimos el valor, ¿no? Entonces, así se usa esta tabla, ¿de acuerdo? Pero esto es una tabla que nos dan para la condición de humedad antecedente 2, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tal si yo necesito, si tengo una situación de estado seco? ¿Cómo es que obtengo? O bien en la otra situación húmedo, ¿cómo puedo obtener el CN para situaciones? Pues tenemos aquí unas tablas que nos van a permitir lograr eso, ¿ya? Entonces, CN1, que es el seco,
¿no es cierto? El estado seco. Entonces, en base de la situación intermedia, entonces nos dice que es 4.2 multiplicado por el CN2, 10 menos 0.058 CN2, ¿no? Quiere decir, si nosotros hemos obtenido, digamos en este ejemplo, el valor de 74, que bueno, que es para la condición de humedad antecedente 2, el valor 74, ¿no? Si yo quiero hacer la conversión para una condición de humedad antecedente 1, entonces lo que hago es 4.2 por CN, hemos dicho, por la condición de humedad 74, ¿no? Dividido entre 10 menos 0.058 por CN de la condición de humedad antecedente 2, 74. Y de esa forma obtengo mi CN para la condición de humedad antecedente 1, ¿verdad? Ahora, de la misma forma, para CN, para la condición de humedad antecedente 3, entonces 23 por 74, 10 más 0.13 por 74, y así obtengo para CN3, ¿no? Entonces, esta tabla es muy importante cuando uno quiera realizar aquello. ¿De acuerdo? Bien, entonces, de esa forma trabajamos con esta tabla para encontrar el CN para nuestras cuencas. Así como teníamos una tabla para el cociente de escurrimiento, también tenemos para el CN, ¿no? Entonces, una vez obtenido el valor de CN para nuestra cuenca, ¿no es cierto? Por decir, hemos dicho CN, una cuestión de humedad antecedente, 274. En base a este valor, si nos dan una precipitación, por decir, nos hemos preguntado aquí, creo, ¿no? Tenemos 20 milímetros, entonces, pues con esto es fácil, ya podemos obtener nuestra prestación efectiva, ¿no? Fácilmente, ¿no? Reemplazamos aquí y ya está. Sencillo, bastante, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Algo rapidito para comprenderlo esto, ¿no? Veamos este ejemplo. Averiguar, nos dice la lámina de escorrentía directa que es de esperar ocurre en una cuenca natural con número de curvas representativas 60, ¿no? Ya nos están dando el valor de SN, 60, como consecuencia de una tormenta de 100 milímetros. Entonces ya tenemos de 100 milímetros, ¿no? Y solo es cuestión de reemplazar aquí en esa ecuación que os he mencionado. Aquí tenemos el CN que estamos reemplazando. S nos da entonces 169.3. Entonces la prestación efectiva depende de S, ¿no? Es el valor que hemos sacado, reemplazamos y obtenemos la prestación efectiva, ¿no? De 23,6, ¿no? O sea, ha llovido ¿cuánto? Ha llovido 100 milímetros, ¿no? Y de esos 100 milímetros, 23,6 habría escurrido, ¿no? Entonces, si observamos así, ahí tenemos nuestra cuenca, tenemos una precipitación de 100 milímetros, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cuánto han sido las pérdidas que se han tenido? A ver, alguien que pueda responderlo en el chat. ¿Cuántos milímetros se habrían perdido? Excelente. 76.4, ¿verdad? Muchas gracias, Álvaro. Marco Antonio Jesús, José Limber, Saúl, Álvaro Ávila, Grover Pinto, Gonzalo García, Saraí Ruth Carvajal. Muchas gracias, excelente sus respuestas, ¿verdad? O sea, sería el complemento, ¿verdad? Entonces, pérdidas son 76,4 que se han perdido. ¿En qué se han perdido? No nos olvidemos, hay tres, ¿no?
formas en que se pierden. Las pérdidas iniciales, ¿no es cierto? Las pérdidas iniciales, que también se llama esto I sub A, que lleva ese nombre, ¿no? Pérdidas iniciales, también se tienen la evapotranspiración, también es otra pérdida, y la infiltración, ¿no es cierto? En estrés. ¿Cuánto? Entonces, 76,4. Entonces, una vez que se ha perdido en todo aquello, entonces hay una cierta parte que se ha convertido en prestación efectiva, que es 23,6 milímetros, ¿no? Que es nuestro caudal de escurrimiento, ¿no? 23,6. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya está. Sin embargo, también vamos a encontrar, también este caso, que lo vamos a ver con este ejemplo para comprenderlo un poco más, ¿ya? Vamos a ver entonces el ejemplo 2, ¿no? Lo siguiente, averiguar la lámina de escorrentía directa que es de esperar ocurra en una cuenca natural con número de curvas representativa 83,8. Ya nos están dando este valor. Como consecuencia de una tormenta que nos dice que va a valer 125 milímetros, ¿no? Además, calcular la distribución en el tiempo de las abstracciones, esto es, las pérdidas sobre la cuenca, suponiendo conocida la distribución del tiempo de la lluvia dada en la tabla para condiciones de humedad antecedente normales. Entonces, la condición de humedad antecedente 2, ¿no? CN2 tenemos que utilizar, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí tenemos nuestra tormenta, nos dice 125 milímetros, ¿verdad? Pero está distribuido de la siguiente forma, como estamos viendo, ¿no? En la primera hora, entonces ha dado 4.7, en la segunda hora 21. Bueno, esto es con carácter acumulado, ¿no es cierto? Acumulado. Entonces tendríamos que, si queremos de forma separada en términos de bloque, entonces tendríamos que separar, ¿no? 4.7, 21 menos 4.7, y eso lo vamos a tener distribuido de la siguiente forma del ejercicio, ¿no? Entonces tenemos ahí, y esto seguramente les es familiar, pues esto es nuestra tormenta de diseño, ¿no es cierto? Nuestra tormenta de diseño que nosotros hemos aprendido a calcularlo a partir del método de los bloques alternos, ¿no? Método de los bloques alternos. Entonces, de esa forma vamos a tener nuestra tormenta de diseño, ¿verdad? Pero en nuestro caso, en el tercio va a estar el máximo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos aquí todo lo que representa las lluvias, pero una cierta cantidad que se ha convertido en prestación efectiva. Entonces, nos está pidiendo la distribución de las abstracciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, no olvidemos nuestra ecuacióncita, S, que es 25.4, entonces tenemos el CN de valor, nuestro C, ¿no? La abstracción máxima, 49.1, ¿ya? Ahora, aquí vamos a revisar este esquema para comprender mejor lo que nos están pidiendo. Vamos a suponer lo que estamos ahí graficando de esta forma, ¿ya? Esa es nuestra tormenta de diseño, ¿ya? Que lo tenemos ahí. Esta es nuestra tormenta de diseño, ¿ya? Bien, pero resulta que de este total, ¿no es cierto?, hay una cierta parte que se va a convertir en prestación efectiva y más o menos lo estamos calculando, lo que tenemos achurado, ya, lo que lo tenemos achurado es nuestra prestación efectiva o precipitación neta, ¿verdad? Lo que hemos dicho que se va a convertir en el caudal de escurrimiento, ¿no? Y tenemos pérdidas, y las pérdidas, ya, lo vamos a ver a través de estos dos términos. Uno, el I sub A, ya, que van a ser nuestras pérdidas iniciales, ¿ya? Y el FA, ¿ya?, que van a representar las otras pérdidas. ¿Qué otras pérdidas tenemos? La evapotranspiración y la otra pérdida es la infiltración, ¿ya? Entonces la suma de estas dos pérdidas
va a representar estas pérdidas acumuladas, ¿ya? El resto. A ver, si interpretamos esta gráfica, esta curva, ¿sí? Suponiendo que tenemos ahí la superficie de nuestro suelo, ¿no es cierto? Que una situación inicial, ¿verdad? Va a estar seco, ¿no es cierto? Entonces, por eso que esto es el tiempo, ¿ya? Este es el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que inicialmente, pues vamos a tener harta pérdida, ¿no es cierto? Como estamos viendo esta vertical. Pero a medida que pasa el tiempo, por supuesto, habiendo más en el tiempo más ingreso de más agua, esto se va a ir saturando, ¿no es cierto? Los poros que tendríamos ahí en el suelo. Entonces, como se va a ir saturando a medida que pasa el tiempo, las pérdidas, ¿no? Por infiltración y por evapotranspiración, especialmente la infiltración, va a ir disminuyendo en el tiempo. Por eso es que la gráfica va de esta forma, ¿ya? Esta pérdida acumulada, ¿ya? Entonces aquí en una primera instancia consideramos toda la pérdida inicial. Entonces han hecho un estudio y han encontrado que estas pérdidas iniciales representan el 20% de la abstracción máxima, ¿ya? Entonces, si la abstracción máxima es 49.1, entonces el 20% de eso va a ser 9.8. O sea que 9.8 milímetros, ¿cuántos milímetros tenemos? Inicio, tenemos 125 milímetros, ¿verdad? Bueno, el total que habría llovido, ¿no es cierto? De ese total que habría llovido, entonces 9.8 se van como pérdidas iniciales, ¿ya? Entonces tenemos ahí, no nos olvidemos, nuestras pérdidas, ahora los vamos a conocer de esta forma, ¿no? Las pérdidas iniciales y las pérdidas acumuladas, ¿no? Entonces en pérdidas iniciales se estaría dando 9.8, ¿verdad? Para pérdidas acumuladas, en el tiempo se va a producir esta disminución, ¿verdad? Hasta ahí está el concepto claro, ¿no? Entonces es por eso que la prestación es la prestación efectiva más pérdidas iniciales más las pérdidas acumuladas totales, ¿ya? Bien, para eso vamos a hacer una tabla, ¿ya? Una tabla como la que les estoy mostrando. Aquí tenemos columna 1, columna 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? 6. Entonces vamos a trabajar con cada columna, ¿ya? Aquí columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para comprenderlo mejor, ¿ya? Entonces, hagamos. Entonces, en la columna 1 vamos a colocar los datos. ¿Qué tenemos en datos? Pues el dato de lo que va a referirse, a ver aquí en más grande, el 1 y el 2 va a representar los datos, ¿verdad? Vale decir nuestra tormenta de diseño, ¿verdad? Nuestra tormentita de diseño. Entonces tenemos al principio 4.7, después 21 milímetros, 29, hasta llegar a 125, ¿no? Estamos considerando una duración de 7 horas, como estamos observando aquí. ¿Está bien? Entonces, estos son los datos. Luego, la columna 3 va a ser las pérdidas iniciales, ¿ya? Las pérdidas iniciales, ¿ya? Que es 0.2, que lo máximo es 9.8 milímetros. Hemos encontrado, ¿no es cierto? 9.8 milímetros. Bien, aquí por favor hay que usar bastante el análisis. Vean por favor. Entonces, en la primera hora ha llovido 4.7. La pregunta es, ¿cuánto se habría dado como pérdida inicial? Pues ahí tendríamos que colocar este valor de 4.7. Vale decir, en la primera hora ha llovido 4.7 y los 4.7 se han ido como pérdidas iniciales, ¿verdad? Los 4.7. No puedo colocar 9.8, ¿no? Aquí en esto. ¿Por qué? Porque pues no ha llovido más de 4.7, solo 4.7. Por eso es todo este valor, ¿ya? Entonces estaría mal si colocamos eso. En la siguiente fila, ya,
ha llovido ya de forma acumulada. Estamos tratando todo en términos acumulados, por favor, eso hay que tomar muy en cuenta. Entonces, hasta la segunda hora se ha acumulado la lluvia 21 milímetros. Entonces, aquí ya es mayor a 9.8, entonces ya podemos tomar directamente el máximo valor de pérdida, ¿no? Inicial, 9,8. Entonces, en el siguiente, por más que ya tengamos mayores lluvias, esto no puede superar los 9.8, se mantiene constante, porque es lo máximo inicial, ¿verdad? Lo máximo que se darían como acumulación en las hojas, plantas, viernes, ¿no? 9.8, ¿de acuerdo? Eso es entonces el 3 referido a las pérdidas iniciales, ¿no? Hemos dicho nuestras pérdidas van a estar dados por dos, las pérdidas iniciales y las pérdidas acumuladas. Ahora nos toca trabajar con las pérdidas acumuladas, ¿no? Entonces las pérdidas acumuladas, ya, tenemos esta ecuación, FA, ya, que está dada de esa forma, ya. FA que va de la siguiente forma, S por P menos IA, P menos IA más S. Hay que utilizar esa ecuación para calcular FA. ¿Ya? A ver, ¿cómo entonces lo usamos? Pues de la siguiente forma. Entonces, para cada situación, a ver, vamos a ir aquí. Para cada situación lo vamos a encontrar en función a P, ¿ya? O sea, las pérdidas iniciales, tenemos 9.8, aquí 9.8, ¿verdad? Depende de P, o sea, directamente de esta ecuación, ¿no? Las pérdidas iniciales, pues va a ser constante, como hemos visto, 9.8, ¿no es cierto? Y nuestro FA estaría en función a P para cada iteración. A ver, ¿a qué nos referimos? Miren, en la primera fila raya, en la segunda fila raya. ¿Por qué? Porque los 4.7 que ha llovido, ¿no? Todito se ha ido como pérdida inicial. Y para la otra pérdida acumulada, pues ya no hay nada más para perder, pues por eso raya, ¿no es cierto? Ahora, si observamos aquí, ¿no? Tenemos 21, de los 21, 9,8, ¿no es cierto?, se han perdido como pérdidas iniciales. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto se estaría perdiendo como FA? ¿No es cierto? Entonces utilizaremos ya lo que hemos encontrado, y hemos encontrado aquí FA igual a 49,1 P. ¿Ah? ¿Cuánto tenemos P? En términos acumulados tenemos 21. A ver, entonces P, lo voy a poner en función de P y luego vamos a reemplazar valores, ¿ya? Menos 9,8 sobre P más 39,3. ¿Ya? Reemplacen por favor ahí P, que es en este caso 21. Haremos los cálculos respectivos. FA en función de P igual, ¿cuánto toma? 21. Entonces me estaría saliendo 9.1 me salió. Excelente. Muy bien, sus respuestas: Gonzalo García, Nelsi, Irán, Esaú, Grover Pinto, Irán, Nadia, Patsy. Muchas gracias. Sale 9.1, ¿no? Entonces significa que 9.8 en la segunda hora, estamos hablando las pérdidas, por ejemplo, para la segunda hora, ¿ya? Entonces, para la segunda hora, las pérdidas iniciales no cambian. Bueno, en este caso, la segunda hora, sí, 9.8 se habría dado como pérdida, y el FA se habría dado 9,1, ¿no? Como la pérdida acumulada. Entonces, si sumamos ambos,
A ver, ¿cuánto nos da la suma? 8. A ver, la suma, las pérdidas totales va a ser 9 más 9, 18.9. Como ha llovido 21 milímetros, ¿no? Bueno, estas son las pérdidas, que no es la P, sino pérdidas. Entonces, si P es igual a la prestación efectiva más la pérdida inicial más la pérdida acumulada, entonces la prestación efectiva sería P menos IA menos FA. Entonces, para ese ciclo P, o para esa hora, P es 21, ¿no es cierto? Reemplazamos 21 menos la pérdida inicial, hemos dicho, 9,8 menos la pérdida acumulada, 9,1. Entonces, ¿cuánto nos da la prestación efectiva haciendo operaciones? Nos daría 2,1, ¿verdad? Que ya es este valor que estamos encontrando, ¿ya? Entonces, la lluvia neta o la prestación efectiva, entonces cuestión de hacer las restas respectivas, ¿no? Aquí ponemos 0, 0 porque, bueno, aquí pues todo es 0, 0. Aquí todo se ha ido como pérdida inicial, entonces no queda nada para la lluvia efectiva, ¿no es cierto? La prestación efectiva 0 porque todo se ha ido como pérdida inicial. Pero aquí, ¿no? Tenemos pérdida inicial, tenemos una pérdida acumulada y queda alguito, ¿no es cierto?, para que se convierta en prestación efectiva y ese es nuestro valor 2,1. ¿De acuerdo? Muy bien, pero aquí en términos acumulados. ¿De acuerdo? Muy bien, para el siguiente hacemos lo mismo el proceso, ¿no? La pérdida inicial 14.1, entonces, pero ya reemplazando aquí, ¿no? En función de P. Entonces reemplazamos 29.6, eso nos sale 14.1 y haciendo las restas por lo que estamos viendo, que esto es para la fila 5, este proceso, ¿no? Entonces nos da 5.7. Y lo mismo en cada paso, entonces ahí tenemos las prestaciones efectivas y acumuladas, ¿no? Bien, ahora, pero esto es en términos acumulados. Si yo quiero en cada caso más o menos sacar la neta, ¿no? De lo que es, entonces tendría que hacer las restas, ¿no? 2,1, ese 3.7 va a ser 5.7 menos el anterior 2.1, ¿no? Esto también va a ser la resta del 29.9 menos 5.7 y así en cada caso. Y lo que nos estaba pidiendo en el ejercicio, pues era eso, ¿no? Calcular la distribución del tiempo de las abstracciones sobre la cuenca, las pérdidas que se tendrían en nuestra cuenca, que serían todas las pérdidas que tenemos, ¿no? Y la prestación efectiva, pues sería eso, ¿no? Lo que tenemos ahí. Entonces, 3.1, 3.6, 15.2. Miren, aquí en este punto tenemos mayores pérdidas, ¿no? Es decir, más lluvia efectiva, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el comportamiento lo tenemos algo como lo estamos viendo aquí, ¿no? En función a los valores. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento que hay que seguir. Entonces, lo que nos estamos preguntando, si se da una lluvia, ¿no? ¿Y cómo sería la distribución de la prestación efectiva? Pues de esta forma, ¿no? ¿De acuerdo? Y miren lo que les estaba comentando de las pérdidas acumuladas. A medida que pasa el tiempo, pues las pérdidas son mucho mayores, ¿no? Mucho mayores. Y bueno, pero van a ir disminuyendo. Si hacemos la resta respectiva, ¿no? Vamos a ver que al principio se pierde bastante y luego se van perdiendo, va a ir disminuyendo esas pérdidas acumuladas, ¿no? En el tiempo, va a ir disminuyendo. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta por favor hasta aquí? Estudiantes, entonces ese es nuestro segundo paso, ¿ya? Dentro del método del hidrograma unitario, ¿ya? Entonces, primer paso, recordaremos, es la determinación de nuestra tormenta de diseño a través del método de los bloques alternos, ¿verdad? Colocamos al tercio de la duración, ¿no? El bloque,
de mayor lluvia. Esto a partir de las curvas PDF que hemos mencionado, ¿verdad? Luego el segundo paso es precisamente lo que hemos realizado, ¿no? Entonces, a partir de la tormenta de diseño tenemos que determinar esta precipitación efectiva, que es la que nos interesa, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, eso, la precipitación efectiva. Ahora, el tercer paso, el método del diagrama unitario, entonces nos vamos a basar en este valor, en estos valores de la precipitación efectiva, ¿ya? Entonces, esto es en realidad lo que se convierte en escurrimiento. ¿Está bien? Bien, entonces, para la siguiente clase, es mañana, ustedes van a hacer lo siguiente, ¿ya? Van a hacer la siguiente práctica, con lo que acabamos de hacer, ¿ya? Todo esto que he explicado, ¿ya? Lo van a realizar en una planilla en Excel, ¿ya? Planilla en Excel, ¿ya? Todo el procedimiento usando las ecuaciones, todo lo que he mostrado, y de tal forma que tengan que reproducir todo esto que hemos explicado, ¿ya? Entonces, una vez que hayan encontrado esta tabla, ¿ya? Toda esta tabla, entonces el segundo paso es graficar, ¿ya? Graficar este comportamiento. Esto en base a estos valores que han sacado, ¿ya? Tienen que graficar. Esa gráfica, entonces, eso por favor voy a... Entonces, primer paso de planilla en Excel, ¿no? Hasta, ¿no? Planilla en Excel y obtener la tabla. Y luego 2, graficar, ¿ya? Esto de graficar, entonces voy a dejar a su creatividad, ¿ya? A su creatividad, usen cualquier software que ustedes gusten o en el mismo software, en Excel, entonces de tal forma que pueda graficar esto, ¿ya? Entonces le pueden dar un nombrecito, ISO A, FA, una cosa así, ¿no? Sorpréndame ustedes, ¿ya? Entonces, eso abierto a su creatividad, ¿de acuerdo? Entonces, esto que hayan realizado, porque mañana vamos a trabajar en función de eso. Para eso tiene que estar bien claro este concepto, ¿ya? Y tienen que trabajar. Entonces, eso me lo van a entregar en Classroom, que voy a crear, ¿ya? Justamente para esta práctica, ¿ya? Y van a entregarme ahí de forma directa, por favor. No en PDF, sino las planillas, ¿ya? Electrónicas que ustedes han generado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alguien tiene que tener el código 003, X, ¿cómo es? L, a ver, no me estoy acordando la extensión de Excel, XLSX, ¿no? XLSX, ¿ya? Le dan ese nombre. Y si han usado otro software, entonces el original que conlleva, no sé cuál, o si es el mismo, ¿ya? Tal cual. Eso entonces me lo van a entregar el día de mañana, ¿de acuerdo? Y sobre esta base, mañana estamos trabajando. ¿Está claro? Sí. De maravilla. Entonces, en eso estamos quedando, queridos estudiantes. Y mañana estamos realizando el tercer paso, ¿ya? El tercer paso, que ya es la aplicación propiamente del hidrograma unitario, ¿no? Que nos va a permitir encontrar nuestro hidrograma, ¿ya? Y a partir de eso vamos a determinar el caudal máximo. El caudal también lleva otro nombre, el caudal de diseño, con el que diseñamos todas las obras que han visto,
¿no? Presas, puentes, y eso es el objetivo clave que queríamos llegar, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a hacer el día de mañana. Muy bien, queridos estudiantes, les agradezco por su atención, por su presencia, tengan una linda noche y nos estamos viendo el día de mañana. Hasta luego.